El Evangelio de Pablo, la Besorá de Shaul, episodio 10. Hola familia, ¿qué tal? Bendiciones, shalom a todos mis hermanos, gracia y paz. Acá estamos nuevamente en un nuevo video de sana doctrina, estudiando, analizando, escuchando, prestando atención al mensaje del apóstol Pablo. No porque sea especial o específico o diferente, sino porque el apóstol Pablo ha enseñado y ha predicado y se lo ha malentendido. Se enseña en muchos lugares de que Pablo decía cosas distintas que los apóstoles, inclusive que Mashiach mismo. Entonces, ante esas herejías, llámese herejía a todo lo que tiene origen en algo genuino, pero está torcido, ¿sí? Porque herejía es una verdad torcida. Usted va a encontrar fundamento en las escrituras para las herejías. No es que son agarradas de los pelos, sino que tienen fundamento en las escrituras, pero están mal entendidas porque se desconectan del resto de las escrituras. El apóstol Pablo era una persona que citaba constantemente el Tanaj, llámese al Antiguo Testamento, ¿no? Torá, Nevi'im, Ketuvim, los escritos poéticos, los salmos, la Torá, ¿sí? Los libros proféticos, y ese era el apóstol Pablo, alguien que no solamente citaba las escrituras, sino que las vivía, guardaba los mandamientos, vivía conforme a los mandamientos, a la ley y a los profetas, lo que estaba escrito en la ley y los profetas. Y si él vivía de esa forma, no puede ser que el ser humano entienda o llegue a las conclusiones de que el apóstol Pablo diga que todo eso es maldición, siendo que el apóstol Pablo lo vivía y no solamente eso, se gozaba en la ley de Dios, se gozaba en los mandamientos de Yahweh. Así que vamos a comenzar a estudiar en esta oportunidad. Ya ahora estamos por el episodio 6, el capítulo 6, perdón, episodio 10, ¿no?, de esta serie de mensajes, pero capítulo 6 de la carta a los Romanos. Previamente nosotros comenzamos con la carta a los Gálatas, y Gálatas y Romanos se escriben prácticamente simultáneamente, y esto cuadra con Hechos 10, en el Concilio de Jerusalén. Y lo que se trataba puntualmente, tanto en Hechos 10, o en ese mal llamado Concilio de Jerusalén, ¿no? Por en realidad, miren, a veces el cristianismo, por tratar de justificar los concilios, ha metido uno también en las escrituras, pero el apóstol Pablo fue convocado por una cuestión de que había un problema y había que tratar esa cuestión, ¿sí? Y la cuestión era de que se predicaba o se decía a los que recién se convertían a Yahweh de que no eran salvos si no se circuncidaban. Entonces, esos eran de la secta de los fariseos, ¿sí? Y ¿saben qué? El apóstol Pablo también era de los fariseos. Por eso a veces ponían palabras en la boca del apóstol Pablo que él no dijo, ¿sí? Eso lo vimos también en Gálatas, ¿sí? Los fariseos tratando de excusarse, mirá que Pablo también predica lo mismo que nosotros, porque él circuncidó a Tito. Entonces Pablo hace su defensa. Esto ya lo vimos en episodios anteriores. Le invito a que si no los vio, que lo vea. Y hoy vamos a estar viendo la carta a los Romanos. En la carta a los Romanos el apóstol Pablo directamente empieza diciendo que la salvación es para todo ser humano. No importa si sos judío, si sos griego, la salvación vino para todos porque todos necesitaban salvación, ¿sí? Y así como la salvación es para todos, la condena al que hace lo malo también es para todos. Ahí no hay diferencia, no tenés inmunidad diplomática. Miren, hermanos, tanto la salvación como la condenación es para todos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es en qué hago, cómo yo camino, ¿sí? Cuál es mi decisión, cuál es mi elección. Y de esa elección habla el apóstol Pablo. En primer lugar, la salvación que da el Padre, esa no la elegimos nosotros, eso lo eligió el Padre, eso viene de parte de nuestro amado Padre, por amor nos salva, nos libra de la maldición
en la que estábamos sometidos por haber quebrantado su voluntad, por haber quebrantado sus mandamientos. Pero una vez salvos, nosotros estamos depositados en una posición que se llama gracia. Gracia es un favor, ¿sí? Es un favor el cual tenemos que estar firmes, ¿sí? Porque se puede caer de ese favor, se puede salir de ese favor. ¿Cómo yo permanezco en ese favor? En obediencia. Por eso usa el apóstol Pablo la palabra obediencia a la fe, ¿sí? Que estamos llamados todas las naciones a la obediencia a la fe, todas las naciones, obediencia a la fe. Y al final del capítulo 3 dice que la fe no invalida la ley, sino que la confirma. La fe no invalida la ley, sino que la confirma. Así que gente de fe es gente que confirma la Torá. Romanos 6. Ahora vamos con Romanos 6. Bendiciones, mis hermanos. Comenzamos entonces a leer Romanos 6, capítulo 1. Recordemos que los títulos están añadidos y utilizo la versión Reina Valera. No porque es la mejor, sino porque es la más popular, ¿sí? Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esto está conectado con el capítulo anterior, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, decía el apóstol Pablo, pero es que la Torá vino para mostrarnos el desorden que había, vino a mostrarnos el pecado, ¿sí? Y donde más necesidad hay de salvación, más es el favor, ¿sí? Más es el favor. Una persona más agradecida está cuando se le perdonan muchas faltas. Amén. En ninguna manera perseveraremos en el pecado. Recordemos que también según la misma Biblia, la definición de pecado, una de las 3 definiciones de pecado que hay es que pecado es quebrantar la ley, pecado es infracción de la ley. Eso está en 1 Juan 3:4. Pecaremos, infringiremos la ley, o sea, haciendo un paráfrasis. Quebrantaremos la Torá para que la gracia abunde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Mashiach y Yeshua hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Así también nosotros andemos en una vida nueva. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Qué buenas palabras estas del apóstol Pablo. Son palabras de aliento, de ánimo, ¿no? Sabiendo esto, escuchen, sabiendo esto es algo que todo discípulo debe saber, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Mashiach, ¿sí? Para que el cuerpo de pecado sea destruido. Es que el cuerpo es destruido y va a ser destruido y es una ley. Este cuerpo ya está sentenciado a muerte, a fin de que no sirvamos más al pecado. Claro que las Escrituras hablan de la regeneración de nuestros cuerpos, ¿sí? Pero eso tiene que ver con el hombre interior. Pero el hombre viejo es el hombre exterior, ya fue crucificado. Amén. Ya, como el apóstol Pablo después toca y desarrolla esta parte, estas letras que están acá pintadas, lo desarrolla en otras cartas. Cuando toquemos esas cartas lo vamos a desarrollar con detenimiento, ¿sí? Pero bueno, acá está mostrando el viejo hombre, ¿sí? Tiende al pecado. Bueno, la idea es que nosotros no sirvamos más al pecado, por eso al viejo hombre hay que crucificarlo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Eso dice la Escritura, ¿no? La paga del pecado es la muerte. Bueno, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Mashiach,
creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. O sea, esto, hermanos, la muerte no se enseñorea más de Él, indica y muestra de que Mashiach estuvo muerto, ¿sí? Estuvo muerto, el cuerpo estuvo muerto. Él entrega su espíritu, muere, y estuvo bien muerto. Después, toda esa teología que anduvo por algún lado ahí desplumando al diablo, sacándole la llave y librando a todos los que estaban presos y llevándolos al cielo, eso lo vamos a tocar cuando veamos el Evangelio de Pedro, porque también eso se ha muy mal entendido y de hecho muchas malas traducciones tienen que ver, ¿sí? Los textos se han tergiversado un poquito para dar a entender algunas cosas que resulta que en el idioma griego no lo dice, ¿sí? Pero bueno, a veces parece como que vende más, la ciencia ficción vende más, ¿sí? Y miren, yo les digo, hermanos, se han torcido, se han tergiversado no solamente las palabras de Pablo, sino también las de Pedro. Así que yo les prometo que así como estamos viendo el Evangelio de Pablo, vamos a ver los evangelios de los demás apóstoles y el de Mashiach también, y ahí nos vamos a dar cuenta que muchas cosas hemos aprendido mal por la doctrina y la teología, ¿sí? La doctrina y la teología han torcido los textos. Bien, así que la muerte se enseñoreó en algún momento de Mashiach, pero no se enseñorea más de él. Estuvo 3 días y 3 noches muerto. Amén. Porque en cuanto murió, y lo repite acá, en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Yahweh vive, para Eloá vive. Todas las tentaciones que tuvo Mashiach la tuvo antes de su muerte. Después ya no hay más forma, ya no hubo forma de querer tentarlo el diablo, ¿no? Igualmente, aunque en las escrituras muestre que o se narre que habían esos intentos de tentaciones, Dios no puede ser tentado. No puede ser tentado y después también vamos a ver qué fue lo que pasó ahí también en esos episodios de los evangelios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Así como Mashiach, nuestra imagen, nuestra inspiración es Mashiach. Y así como Él murió, nosotros tenemos que considerarnos de esa forma, considerarnos muertos al pecado. ¿Sí? Muertos al pecado. Pero vivos para Eloá, en Mashiach Yeshua, Adón nuestro. Amén. Amén. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Miren, el ser humano fue creado para ser siervo. El asunto es que elige a quien tiene de amo. Por eso el apóstol Pablo empieza esta carta diciendo: yo, Pablo, siervo de Yeshua HaMashiach. Romanos, a ver, esperen que lo leemos. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Yeshua HaMashiach, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Eloá, el Evangelio de Yahweh. Amén. Entonces el ser humano es siervo. Desde las primeras palabras del apóstol Pablo ya se nota todo lo que va a desarrollar, porque Pablo piensa antes de hablar, hermanos. El apóstol Pablo piensa antes de hablar, piensa antes de escribir, y cada palabra empieza a cobrar sentido. El ser humano es siervo. ¿De quién? Y depende de a quién te sometes. ¿A quién te sometes? Pero sí o sí a alguien te sometes, porque está en tu naturaleza servir. Por eso Mashiach, cuando se hizo hombre, no vino sino para servir, no para ser servido. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre, del ser humano,
el Hijo de Hombre, es servir. Dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Eloá como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Eloá como instrumentos de justicia. Preséntense ustedes como resucitados, como gente que vino de la muerte, que volvió de la muerte, como vivo entre los muertos. Sean instrumentos de justicia. Porque el pecado, y escuche lo que dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Quién no se enseñoreará? El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Todo cristiano repite de memoria la segunda parte del versículo. Pues no estáis más bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén, dicen. ¿Y amén? Y usted también diga amén. No estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ¿por qué dice bajo la ley? Bueno, bajo la ley es porque el pecado se enseñoreaba de nosotros. Entonces la ley que era bendición no te podía bendecir. Entonces la misma ley era maldición. ¿Para quién? Para los que estaban en pecado, y la ley te ponía bajo una penalidad. Esa es la expresión bajo la ley. Estábamos bajo la penalidad de la ley, ¿sí? Que estaba escrita, la penalidad, todas las maldiciones estaban escritas. A eso también el apóstol Pablo lo llama el régimen de la letra, porque la letra te estaba condenando, ¿sí? Y dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Entonces uno dice, bueno, ¿la ley nos enseñorea de nosotros? ¿O el pecado? Acá el versículo es claro. El versículo está hablando que el que no se enseñoreará más de vosotros es el pecado, no la ley. Si usted dice, no, pero acá está diciendo que la ley es la que se enseñorea porque la ley es pecado. Pues yo escuché eso, les digo, escuché eso. Bueno, ¿qué dice Romanos 7:7? ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera. Entonces, ¿la ley se enseñorea de nosotros? Bueno, Romanos 7:2 dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. La ley se enseñorea del ser humano entre tanto éste vive. Y ya hice esos dos spoilers simplemente porque para entender al apóstol Pablo hay que seguir leyendo. Él tenía el mismo sistema que tienen todos los rabinos, por cuanto Pablo se lo considera un rabino, ¿sí? De los fariseos. Y Pablo enseña con ese método. Dice algo, pero te lo explica en el siguiente versículo. Ahí va, a ver qué dice en el siguiente versículo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ese pecaremos es quebrantaremos la Torá. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien os obedecéis? Sea al pecado para la muerte, o sea la obediencia para la justicia. ¿Obediencia a qué? ¿Ven? Porque la Torah tenía esas dos modalidades, por decirlo de alguna forma. Tenía esas dos cosas: gracia, bendición, favor, y anatema, maldición, ¿sí? Si uno quebrantaba la Torah, venían las maldiciones, y eso está en Deuteronomio 11:26, perdón. Y si uno guardaba la Torah, bendiciones vendrán, ¿sí? También está en el mismo versículo. Las dos cosas estaban puestas delante de nosotros, vida y muerte. Recuerde también Deuteronomio 30:19, la vida y la muerte. Y nosotros elegimos la muerte, siendo que estaba el consejo de elegir la vida. Entonces, ¿obediencia al pecado u obediencia para justicia? ¿Sí? Y sepa que la justicia es la ley de Dios, según el Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna, tu ley es la verdad.
dice, pero gracias a Eloá, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, escuchen esto, presten atención, pay attention, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Sabe que la palabra ley en realidad en hebreo es Torah? Y Torah no es ley, Torah es doctrina. Doctrina, mandamientos, instrucciones, enseñanzas. Y el apóstol Pablo lo llama doctrina a la ley. ¿Cuándo? De 1 Timoteo 1 del 8 al 10 habla de la sana doctrina, y la sana doctrina de la que siempre todo el mundo predica, sana doctrina, la sana doctrina. Bueno, la sana doctrina, según Pablo, es la Torá. Es la Torá, es la ley, lo que nosotros llamamos la ley. La Torá tenía incluida adentro ley, porque había leyes, estatutos, mandamientos, decretos, ordenanzas. Pero esos eran enseñanzas, doctrina, ¿sí? En la Biblia se narran 3 doctrinas distintas, ¿sí? 3 escuelas distintas. Uno se sienta, va a un restaurante, es como que si uno va a un lugar y encuentra 3 mesas servidas, ¿sí? Con alimentos distintos, pero a una de esas uno se sienta. Una es la mesa de los hombres, otra es la mesa de los demonios y otra es la mesa de Yahweh, la mesa de Eloá. Doctrina de hombre, doctrina de demonios y la sana doctrina. La sana doctrina es la doctrina de Jesucristo, la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Esta doctrina a la cual fueron entregados los romanos, porque el apóstol Pablo predicaba esta doctrina. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Fíjense, dice, ahora para santificación. La santificación no es idea del apóstol Pablo, ni del apóstol Pedro. La santificación es algo que ya estaba en los mandamientos, ya estaba en la Torá, ya estaba en Levítico, ya estaba en Deuteronomio. Sed santos porque yo soy santos. Santificaos. Guárdense de los ídolos. Guárdense de no comer cerdo. Guárdense de no comer carne. Santificaos. Guarden su conducta. Santificaos. Guarden su forma de vestir. Santificaos. Eso es la santificación. La santificación no era por obras de magia, ahora sos santo, ahora no sos santo. No, no es así, no es así. Para iniquidad presentaste vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora santificación. Ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Sí? O sea, estabas de un lado o del otro. ¿En qué equipo estás jugando? ¿En qué equipo estás jugando? Versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Miren, hermanos, el arrepentimiento trae vergüenza. Cuando una persona está en iniquidad, comete algún pecado, delito o lo que sea, ¿sí? Tiene vergüenza. Y la vergüenza uno no la va a contar como algo de que jactarse. Pues yo escucho mucho que se arrepienten, teóricamente se arrepienten de sus pecados, pero te cuentan de una forma que parecen orgullosos. Pero el pecado da vergüenza. Avergüenza, ¿sí? Porque el fin de ellas es muerte,
se siente morir. Amén. Eso hace el pecado. El arrepentimiento genuino, te sentís morir. ¿Sí? Por eso es que la alegoría es de resurrección. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿siervos de quién? Del que dio la Torá, siervos de Yahweh, tenéis por vuestros frutos a la santificación. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Miren, la vida eterna es el resultado de la suma entre santificación y santificación, más santificación, más santificación, santificación, así, ¿sí? Y como fin es el propósito, ¿no? Como fin, como propósito, es nuestra frontera final, el infinito y más allá, vida eterna. Bueno, en eso consiste la santificación, más santificación. Por eso Mashiach decía, el que persevere hasta el fin será salvo, ¿sí? Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Yahweh es vida eterna en Mashiach Yahshua, Adón nuestro. Amén. Amén. Qué buena palabra. Amén. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Capítulo 7 ahora. Hablo con los que conocen la Torá. ¿Sí? ¿A quién les está hablando? A los que conocen la Torá. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. Fíjense que esto contrasta, parece, ¿no? Con el 6.14 que decía, no estamos más bajo la ley. Ahora ya el pecado no se enseñorea más de nosotros. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Pero acá dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. Porque los que conocen la Torá saben eso. ¿Acaso ignoráis? ¿Acaso ignoráis? ¿No te das cuenta? ¿No te acordás de esto, hermano? Que la Torá se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. ¿Sí? Hablo con los que conocen la ley. Dice, ahora hablando y citando la ley, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, la ley del marido. Y acá está haciendo una analogía porque está por explicar algo. Dice, así que si en vida del marido ella, bueno, no está ahí pero ahí dice ella se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Será llamada adúltera. Eso es la penalidad de la ley. Será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley que la condenaba. La ley del marido es, ella es la esposa mientras el marido está con vida, ¿sí? Pero si el marido muere, ella pasa a ser viuda. Ahora el asunto es que si siendo esposa comete adulterio, ella pasa a ser adúltera. ¿Sí? Está en una penalidad de la ley, adúltera. Pero si su marido muere, ella es libre de esa ley. ¿Sí? Ella es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Esto está en Deuteronomio 24. ¿Sí? Esto está tocando la ley, pero está haciendo una alegoría entre la adúltera y el marido. ¿Y por qué hace esta alegoría? Porque también en el Tanaj se le llama adúltera a Israel. Y Israel quedó bajo esa maldición. Por eso es que se usa el término bajo la ley, porque la ley estaba penalizando. Bajo la ley es bajo la penalidad de la ley. Estaba sentenciando que Israel era adúltera. Por eso se le da carta de divorcio. Pero continuamos escuchando a ver qué dice el apóstol Pablo de esto. Así también, se dan cuenta que es una comparación, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Mashiach. ¿A qué ley? A esa ley de adulterio de la que se estaba mencionando. Para que seáis de otro. ¿De otro qué? Murió Mashiach y después de quién somos. De Mashiach pero resucitado.
del que resucitó, dice, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Yahweh. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pasiones pecaminosas que eran por la ley. Acá el Pablo empezó a hablar de vuelta y dice pasiones pecaminosas que eran por la ley. Ahora, les digo, hermanos, para entender a qué está hablando, a qué se está refiriendo Pablo, tenemos que seguir leyendo porque Pablo después lo explica, ¿sí? Y usa ese sistema rabínico, le dije, ¿no? Las palabras difíciles las va aclarando después. Rara vez el apóstol Pablo aclara algo antes de decirlo, para que no se malentienda, casi siempre aclara después. Por eso las preguntas, ¿qué diré entonces? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Eso es porque anteriormente parecía que daba a entender que la ley es pecado, ¿sí? Bueno, acá dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros. ¿Qué ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte? Había una ley que obraba en mis miembros llevando fruto para muerte, ¿sí? Ahora lo va a explicar más adelante de esa ley. Pero ahora estamos libres de la ley, ¿sí? Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en el que estábamos sujetos. Si nosotros concatenamos esto con los versículos anteriores, estaba hablando de la ley del divorcio, la penalidad de la Torá, la penalidad que la Torá estaba ejerciendo sobre nosotros. Si nosotros concatenamos con el versículo anterior, si libres de esa ley hasta que el marido no muere, bueno, acá dice, pero ahora estamos libres de esa ley, libres de la ley, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Ruach, del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. En esta expresión, régimen nuevo del Espíritu, es la ley escrita en nuestro corazón, en nuestra mente de estos corazones, de Ezequiel 36-27, y no bajo el régimen viejo de la letra, es la penalidad a la que estábamos sujetos por haberla quebrantado, y eso estaba escrito, ¿sí? Eso sigue estando escrito, ¿sí? En papel, en la Torá. Amén. Y estábamos sujetos a eso por haberla quebrantado. Estábamos sujetos a esa penalidad de la ley. Y esto está hablando de la Torá. Acá nos estamos encontrando con las palabras difíciles de Pablo. Pero sigamos leyendo, porque acá dijo que las pasiones pecaminosas que eran por la ley llevaban fruto. Estaban en nuestros miembros, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Bueno, sigamos leyendo. ¿Qué diremos? Y esto lo dice por si se está entendiendo mal. A ver, muchachos, yo no quiero que me malentiendan, por eso lo voy a aclarar de antemano, ¿eh? Porque estoy por decir algo, pero para que no se malentienda, voy a aclarar. ¿Qué diremos pues? ¿La Torá es pecado? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, de ningún modo, nada que ver. Pero yo, yo no conocí el pecado sino por la Torá, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión del mandamiento, por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto, sin ley el pecado no tiene fuerza. Si no hay una ley que te condena o que te penalice, el pecado no tiene tanto poder. Sí, eso es lo que está diciendo acá. Pero el pecado toma fuerza, toma ocasión del mandamiento, a partir del mandamiento. Versículo 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, sin la Torá vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Miren, escuchar decir esto al apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo dice, yo sin la ley vivía en otro tiempo, y uno dice, ¿cómo que sin la ley? Si no era hebreos de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, sí, bueno, sí, ese es el problema, es que era muy celoso de la tradición de los padres,
pero las tradiciones de los padres estaban lejos de lo que es la Torá, lejos de lo que es la ley, ¿sí? Aunque tenga rostro de Torá, no era Torá. Entonces el apóstol Pablo, cuando dice esto, lo dice en primera persona para no acusar a nadie, ¿eh? Él se está exponiendo adelante de todos para que entendamos también esto, ¿no? Entendamos también esto. Yo, sin la ley, vivía en otro tiempo. Usted dígalo también así, ¿eh? Yo, sin la ley, vivía en un tiempo. Viví en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El pecado revivió y yo morí. El ser humano se resiste a la Torá, les digo. Cuando hay un mandamiento, no hagas esto, es como que el cuerpo quiere hacer eso, lo que le estás prohibiendo, ¿sí? Como que el ser humano se resiste al mandamiento. Y eso es así, por eso nos llama enemigos. Sí, por eso es que fuimos reconciliados. Una reconciliación es porque hay un pleito, hay una disensión. Y ayer, ¿qué tema, no? Porque ¿qué es el ser humano para que alterque con Dios? Bueno, dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Cómo? ¿El mandamiento para qué era? ¿Para qué era el mandamiento? Para vida. El mandamiento era para vida. Deuteronomio 30:19. He aquí pongo la vida y la muerte delante de ti. Elige la vida. Elige la vida. No, ¿qué hizo el ser humano? Elige la muerte. Terco, terco. ¿Sabe que Israel no es el mejor ejemplo, eh? Bueno, sigamos adelante. No vamos a entrar en detalles. El mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Me engañó. Eso es lo que es la brujería, la hechicería, te deja así seducido. Vos decís, ¿y quién los engañó? Gálatas insensato, ¿no? Decían en la carta anterior a los Gálatas. A los Gálatas les decía eso. ¿Quién los embelezó? ¿Quién los engañó? Ay, ¿quién los sedujo? Bueno, el pecado hace eso. Eso hace el pecado. Y por él me mató. El pecado te engaña, pero el mandamiento es el que te da la muerte. El quebrantar el mandamiento es el que te da la muerte. De manera que la ley, a la verdad, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, acá hay santidad, justicia y lo bueno. Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para heredar vida eterna? ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Todo lo que venga de Yahweh es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Bueno, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo hago. ¿Qué me falta? Vende todas tus cosas, dásela a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. El joven no pudo, el hombre no pudo, y Mashiach dijo, es difícil que un hombre rico entre en un reino de los cielos, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Pero los discípulos les dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Para el ser humano es imposible, pero para Yahweh todo es posible. Así que el mandamiento era para vida, la ley era para vida. Por eso el Salmo 119 dice, vivifícame, vivifícame, porque he guardado tus mandamientos. Vivifícame, porque he guardado tus mandamientos. Así que de manera que la ley, a la verdad, es santa. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? No, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno.
O sea, me hizo quebrantar la Torá, y por quebrantar la Torá, muerte. La paga del pecado es muerte. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. O sea, lo que era sucio, lo que era inmundo, llegó a ser peor todavía. ¿Por qué? Porque producía muerte. Porque sabemos, esto le está diciendo a los que conocen la ley, porque sabemos, ustedes y yo sabemos que la ley es espiritual. Sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy el carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, eso vendido al pecado, muestra con el tema de la esclavitud, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Esclavo acá, esclavo allá? Bueno, vendido al pecado. El amo era el pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo de que la ley es buena. O sea, me doy cuenta de que estoy haciendo algo que aborrezco, me doy cuenta, ya allá adentro, interiormente me doy cuenta, ya tengo la convicción de que eso es malo, ¿sí? Apruebo de que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y cuando dice de manera que ya no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí, no es que el Pablo estaba poseído, sino que él veía en sus miembros que había algo que tendía a muerte, y eso se llama naturaleza pecaminosa, se llama pecado, ¿sí? El viejo hombre tiende a muerte, el viejo hombre tiende a muerte. Versículo 22, porque según el hombre interior, yo me deleito en la Torá de Yahweh, pero veo otra ley. Y acá está explicando el versículo difícil este que yo les decía, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está, ¿dónde? En mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Yahweh por Mashiach Yeshua, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la Torá de Yahweh, mas con la carne a la ley del pecado. Esta es la lucha que hay en el ser humano. Por eso es que el apóstol Pablo decía, cuídense, fíjense cada uno como camina, cuídense de no caer, mire cada uno como camina, ¿sí? Así que con la mente nosotros servimos a la ley de Yahweh. El hombre nuevo va creciendo y se va nutriendo y va alcanzando la estatura y la plenitud. Más con la carne, el hombre natural, el hombre viejo, a la ley del pecado. Estos dos luchan. Son dos naciones peleándose dentro tuyo. Esa es la imagen profética que tenemos de ese embarazo de los dos hermanos peleándose. Bueno, esto es así, carne por un lado y espíritu por el otro, y el ser humano tiene esa contienda. Por eso es que dicen, no satisfagáis los deseos de la carne, no satisfagáis los deseos de la carne porque la fortaleces. Bendiciones, mis hermanos, esto ha sido todo por hoy, gracia y paz, nos vemos en el próximo video, Shalom.